sino que el Señor lo da aquí. Eso lo tengo bien claro, ¿verdad? Y uno quiere dar lo mejor, ¿verdad? Con excelencia para Dios. Pero vamos a ir ahí a Segunda de Crónicas. La historia de Josías, que es nuestro protagonista de esta noche, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de una generación restauradora, ¿verdad? El mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos aquí en la Biblia es el rey Josías. Comenzó a reinar tan temprano que a la edad de 8 años, ¿verdad? Porque su padre en las monarquías judías, el primogénito era el siguiente rey, ¿verdad? Y en algunas ocasiones tenían que esconderlo, ¿verdad? Hay un rey, Joás, que lo esconde una tía y lo esconde por 6 años y a los 7 años lo trae para que fuese rey. Porque el otro que quería ser rey, ¿verdad? Trataba de eliminar a toda la familia. Por eso en un momento Saúl le dice, Jonatán le dice también a David, ¿verdad? Acuérdate de mi descendencia cuando ya estés en el trono. Y usted conoce la historia de Mefiboset, que por cierto va a ser nuestro tema el día de mañana, ¿verdad? David lo restaura, ¿verdad? Entonces, Josías, ahí en el capítulo 34, yo le llamo a Josías, le llamo el restaurador, también le llamo el agente de cambios, y también le llamo un reformador. Y Dios está buscando en nuestras iglesias agentes de cambios. ¿Cuántos dicen amén? Porque de momento, hermanos, discúlpeme, pero caemos en rutina. Y por eso que a algunos creyentes se les hace aburrido el evangelio. Dice, otra vez, dice, ¿para dónde vas? Para la iglesia, con tristeza. ¿Verdad? Más hoy día sábado, ¿verdad? Dice, no estamos acostumbrados al sábado. ¿Verdad? Porque de momento se vuelve una rutina. De momento caemos en una frialdad espiritual, ¿verdad? No como el clima, ¿verdad? Pero caemos en esa frialdad espiritual. Yo recuerdo en nuestros primeros años, como estamos hablando de restaurarnos, ¿verdad? Y de volver a la senda antigua. Usted si ha sido de allá, Guatemala, México, se recuerda, ¿verdad? En sus primeros años. En sus años, nosotros tuvimos un pastor que decía, si se inventa el día número 8, yo le meto culto, decía. Lunes a la confraternidad, martes día de oración o de varones, miércoles las damas jóvenes, jueves o doctrina, viernes los jóvenes o las misioneras o pro templo, algo había el viernes, sábado, viernes vigilias, no hasta la medianoche, hasta las 5 de la mañana con un matutino. Así crecí. Y de hecho se recuerda, yo estoy retrayéndole memoria a algunos que están acá, cuando uno llegaba a la iglesia tenía que buscar un lugarcito porque en el altar no cabía la gente. ¿Se acuerda? Y ahora qué frío, ¿verdad? Ahora usted ya, ¿verdad? Ya no hay, o sea, no hay una sola persona a veces en el altar. Entonces, de momento, hermanos, Dios está buscando gente que quiera traer una motivación, un Josías, un agente de cambios, un reformador, alguien que se canse de lo religioso. Por cierto, cuando usted va a hablar la palabra reforma, la primero que nos viene es Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico. Y se cansó de las indulgencias, se cansó de lo falso. Y dijo, yo voy a escribirle a Roma. Y le escribió 95 tesis. Se la fue a clavar a la puerta de una iglesia. Hace más de 500 años.
504 años exactos, un 31 de octubre. Y ese hombre cambió la iglesia y trajo una reforma que revolucionó el protestantismo, el cristianismo que tenemos hoy, gracias a un agente de cambio. Entonces Josías, a los 18 años de su reinado, y leo el texto honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador, involucra gente, a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen, eso es restaurar, la casa de Jehová su Dios, porque dice en 2 de Reyes 22 que habían grietas. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcias y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas guardaban. La puerta habían recogido en manos de Manasés, de Efraín y del remanente de Israel, de todo Judá, Benjamín y los habitantes de Jerusalén. Verso 10. Y lo entregaron, oiga esto, en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos. O sea que también hay una reforma, hay una restauración administrativa del dinero del templo. Y me encanta esa frase, porque hay gente que ya no está haciendo la obra. Ya solo somos visitantes. A que no diga amén. Pero hay gente que está haciendo la obra. Y aquí había gente que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra. Vuelve a mencionar la misma frase, hacían la obra. Y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Oramos. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por estos 3 días, por estas 3 noches, Señor, donde nos hemos propuesto presentar este tema, Señor, tiempo de restauración. Porque este es tu tiempo, Señor. Estamos creyendo, mi Dios amado, que en una jornada tan difícil que hemos estado viviendo en estos últimos años, este es tu tiempo, Señor. Y es un tiempo para, Señor, la reflexión, es un tiempo para meditar, es un tiempo para volvernos a ti. Es un tiempo para rasgar, Señor, no nuestras vestimentas, sino nuestros corazones. Es un tiempo para volvernos a ti. Es un tiempo de restauración, es un tiempo, Señor, de regresar a la senda antigua. Es un tiempo, Señor, de darle lugar a la gente de cambios, al Espíritu Santo, para que pueda hacer de nosotros una generación restauradora, una generación de cambios, una generación, Señor, innovadora, una generación, Señor, que se proyecta para ver los tiempos proféticos que estamos viviendo. Reconociendo que la venida tuya, Señor, está más cerca que nunca. Que tu Espíritu Santo da testimonio, Señor, que estamos viviendo, Señor, a la luz del calendario profético. Y estamos viviendo tiempos donde necesitamos oír, discernir la voz de tu Espíritu Santo. Habla nuestras vidas en esta noche, de acuerdo a los planes y propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Puede tomar su lugar. Al estudiar la palabra y meternos a ver, y yo lo voy a invitar a que hoy se va a meter conmigo al texto allí en 2 de Crónicas, en el capítulo 34.
Y vamos a comenzarle a leer, aunque yo leí únicamente 3 versículos, ¿verdad? El 8, 9 y 10, pero hoy nos vamos a meter al libro. Vamos a encontrar poderosas enseñanzas para hablar de restauración. Hay una pregunta ahí en la imagen que tenemos, ¿verdad? Alguien por ahí, porque en esos entonces no habían cámaras fotográficas, pero alguien dibujó y recreó de quien pudo haber sido Josías. Comenzó, dice el texto, cuando usted lee el versículo 1, de 8 años comenzó a reinar. Y dice el verso 2, me encanta lo que dice el versículo 2, le decía, trate de meterse conmigo en el texto, capítulo 34 de Crónicas, y va a ver todo lo que vamos a aprender. Y encuentro en primer lugar que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en sus caminos. Sin embargo, cuando usted estudia la biografía, vamos a decir, la historia de estos hombres, de Josías, del rey Ezequías, de David, de Job, de los profetas, el hermano hablaba de Jeremías, de Daniel y de todos los hombres de fe en la Biblia, vamos a encontrar que hay una gran distancia, pero abismal, entre lo que es el esfuerzo humano, de lo que uno quiere. Porque hermano, todos en algún momento nos esforzamos, ¿cierto o no es cierto? De momento dejamos nuestra agenda, dejamos nuestros compromisos. De momento dejamos a la esposa, dejamos a los hijos, ¿verdad? Y nos encaminamos a la oración, nos encaminamos a compromisos. De momento, ¿verdad? Dejamos la comodidad de la cama y venimos temprano a la oración el día sábado. Nosotros también tenemos oración de 6 a 7 y media todos los sábados. De hecho, no todos llegan. ¿Verdad? Ya se rieron, ¿verdad? Hágale así, ríase. Porque no a todos les gusta la oración. ¿Se recuerdan el drama de ayer, verdad? Quería leer la palabra y le dio sueño. Por cierto, algunos cuando no pueden dormir agarran la Biblia para dormirse. Porque está más efectiva que la lorazepam, ¿verdad? Pero en el Facebook, ahí pasamos horas. Pero hermano, el esfuerzo humano siempre está, siempre queremos, de repente el Espíritu de Dios nos redarguye y queremos servir a Dios, queremos ofrendar, queremos diezmar, queremos involucrarnos, yo quiero predicar. El músico quiere, ¿verdad?, mejorar, ¿verdad?, su habilidad para tocar cualquier instrumento. Y entre más practicas, te vuelves mejor. Y quiere dejar de ser un músico que exhibe para ser un músico que ministre el corazón de Dios. Pero cuando ponemos por un lado el esfuerzo humano y por el otro lado las expectativas que Dios tiene de nosotros, hay un tremendo abismo. Y esto es lo que le pasó a Josías. Porque Josías se da cuenta, a pesar que el texto dice que anduvo recto ante los ojos de Dios y que anduvo en sus caminos de su padre David. Me llama la atención porque él era un descendiente de Judá, era un rey de Judá, de la línea donde nos vino el Mesías. Y yo le decía ayer, el papá de él fue un mal rey. Su abuelo Manasés también fue un mal rey. El padre de él era Amón. Pero su abuelo fue un buen rey. Y mire lo que dice nuestro material acá en la proyección. Dice, generalmente se comprueba la regla de que las personas son el producto de su entorno.
O sea que muchas veces dicen, es que en el ambiente donde yo crecí, o hemos oído decir mucho, es que en mis años, yo acabo de hacer mención, ¿verdad? Cuando comenzamos en los 80 a servirle a Dios. Pero hermano, las personas no son el resultado del entorno o del ambiente donde crecimos. Sin embargo, dice, ¿verdad? Nuestro material, hay excepciones como la de Josías, que tenía todo en contra, pero no fue su caso. Tal vez de las más notables contribuciones que este hombre trajo fue la reforma del templo. Ya lo leímos, envió su ministro de finanzas al sumo sacerdote Hilcias para concretarla, para que se hiciera una buena mayordomía del dinero que había en el templo. Lo interesante es que no se les pidió rendición de cuentas, pues cuando usted lee el texto, si quiere ir conmigo, allí mismo en el pasaje que estamos leyendo, dice que había fidelidad. O sea que aún en esta parte, ¿verdad? Se procedía, versículo 12, lea conmigo, versículo 12, de ahí del capítulo 34. Y estos hombres, dice, procedían con fidelidad. ¿Sí me entiende? O sea que eran temerosos, eran respetuosos de los bienes del reino, cuidaban de las cosas de Dios. Y de esto pudiéramos tocar con amplitud mucho el tema. Porque le voy a dar, es más, déjeme darle una aplicación a esto. A veces no cuidamos de los bienes del reino. Y como hay abundancia, y como estamos en el país de la abundancia, ¿verdad? Y gracias a Dios hay una iglesia fiel. De ahí traen sus diezmos, sus ofrendas, y hay plata. A veces, ¿verdad? Usted va a ver, aquí no, yo no he caminado por aquí, por ningún lado, pero usted va a ver cables tirados, micrófonos, ¿verdad? Por ahí llega alguien y dice, hermano, me voy a llevar la guitarra, dice, y ya nunca la trajo. O de momento no cuidamos de las cosas de Dios y se malgasta y se descuida. Pero estos hombres no tenían que rendirle cuentas a Josías porque estaba viendo una reforma. Pero hay cosas interesantes que pudiésemos aprender en esta noche. En el ejemplo de Josías percibimos, dice que aún naciendo bajo circunstancias trágicas y precarias, porque su padre fue un mal hombre, él era un temeroso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Transitar sus caminos y ser utilizado para cumplir sus designios. Y Dios solo quiere, concluye nuestra lámina, que tengamos un corazón dispuesto para Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabe que hay muchachos que caminan solos porque papá y mamá no quieren venir a la iglesia. Pero ellos vienen. Sabe que hay generaciones, porque estamos hablando sobre el tema una generación transformadora, una generación que quiere cambios. Quizás sus padres no fueron los mejores cristianos del mundo, pero ellos quieren ser agentes de cambio. Quizás hermanos, de momento no crecimos en un ambiente que nosotros hubiésemos querido, porque nacimos en un hogar disfuncional. Quizás mamá fue mamá soltera, quizás papá fue un papá soltero, quizás no conociste nunca a los abuelos porque papá era huérfano. No conociste a los abuelos por el lado de papá, pero sí por el lado de mamá.
y vienen situaciones bien difíciles. De hecho, hay casos donde muchachos han crecido y fueron criados por padres adoptivos. Sin embargo, la circunstancia no los detuvo a ser agentes de cambio. ¿Sabías tú que el culpable de Apple, Steve Jobs, por cierto, murió de un cáncer en el páncreas? Y no quiso, con toda la fortuna y los millones que tenía, no quiso el tratamiento médico y se fue de este mundo bien joven. Inició la compañía Apple, es el creador de esta tecnología. ¿Sabía que él creció con padres adoptivos? Y sin embargo, sus circunstancias, su vida, la jornada difícil que le tocó vivir, no conozco mucho profundo su biografía, pero de seguro para que terminara en un foster home, ¿verdad?, con padres adoptivos, tuvo una familia disfuncional. Sin embargo, fue el genio creador de Apple. ¿Qué le indica esto? Que no es el entorno, no son las circunstancias. No podemos culpar a papá, a mamá. Josías no culpó al mal padre ni al mal abuelo, sino que caminó haciendo lo recto delante de Dios. Y a los 8 años de su reinado, y empiece a hacer la matemática, si comenzó a reinar a los 8, y a los 8 años de ser rey, quiere decir a los 16 años, comenzó a hacer lo que yo puedo decir, a hacer lo que sabe hacer, porque aquí hay 3 verbos en esa imagen. El querer saber, el querer sentir. Y el hermano decía algo, me dio una buena ilustración, ¿verdad?, con lo que él expresaba, y lo felicito por ser así espontáneo y sincero. Y él decía, ¿verdad?, no se trata de ese don de predicación y preparar un sermón quizás en un lapso de tiempo breve, porque es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Pero no puedo, porque Él conoce su corazón y Dios conoce mejor el corazón de Él, y dice, prefiero no hacerlo. No es una buena decisión, pero Él tomó esa decisión. Y Dios permita restaurar su corazón y usarlo con ese llamado, porque el llamado de Dios es irrevocable. Pero a veces, ¿verdad?, no es que también, qué tanto yo sé, porque Josías sabía y supo restaurar el templo de Dios. Pero también él entró en otro sentimiento, en sentir, interioriza la renovación del pacto, porque él se metió y cuando andaban buscando, porque mire, cuando empieza usted a reparar algo, reparando encuentra otras cosas. Y habían grietas en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han leído el pasaje? Y a veces hay grietas. Las paredes estaban con grietas. They were cracking. Estaban quebrando. El cemento, el empastado, ¿verdad?, la concreteada se estaba deteriorando y el templo estaba abandonado. Porque hay grietas. Y en muchas relaciones familiares hay grietas. En muchas estructuras de liderazgo hay grietas. En muchas estructuras eclesiásticas que se han vuelto obsoletas y viejas hay grietas. Y a veces ahí están los dinosaurios eclesiásticos, no quieren cambios. Discúlpeme. Alguien me regañó porque dice, tú después de haber exhortado de parte de Dios pides disculpas. Me dijo, no pidas disculpas.
Porque a veces, hermano, las estructuras son viejas, obsoletas. Y Dios quiere odres nuevos. Pero queremos en los odres viejos estar haciendo. No, es que aquí así siempre se ha hecho. Y no quieren cambios. Después de años. Vaya a hacerle un examen, un estudio cuidadoso de esos reinados. ¿Cuánto había reinado el abuelo Manasés? ¿Cuánto había, déjeme dar el nombre, Manasés? ¿Cuánto reinó Manasés? ¿Cuánto reinó su padre Amón? Y lo que habían hecho, habían metido idolatría aún en el mismo templo. Y Josías decide erradicar y en su sentir, como dice acá, interioriza, o sea, se mete en el interior de su ser para renovar el pacto con Dios. Y concluye, si usted va a leer todo el texto, el capítulo 35 habla de una gran celebración de la Pascua, porque ya no se celebraba. Judá, el reinado de Judá estaba ya a punto de ser llevado a la cautividad. De hecho, durante esos años estaba el profeta Jeremías trayendo palabra. Y usted escuchó ya una pequeña descripción de lo que estaba pasando. Porque ya el reinado de Judá estaba también para ser llevado cautivo. Ya las 10 tribus del norte de Israel ya habían sido llevadas por los asirios. Pero este hombre, a pesar de las circunstancias, a pesar de que otros no quieren, a pesar de que otros están caminando mal, a pesar de los días de apostasía que estamos viviendo, a pesar de la frialdad espiritual, a pesar del libertinaje, porque la gracia la han vuelto desgracia. A pesar que ya no se habla de santidad, a pesar de que ya no se habla del Espíritu Santo, a pesar de que ya algunos han dejado de creer aún en el rapto de la iglesia. A pesar de, todavía hay un remanente. A pesar de, todavía hay agentes de cambio. A pesar de esas situaciones, todavía hay gente que quiere renovar el pacto con el Dios Todopoderoso. Todavía el Espíritu Santo se sigue moviendo. Todavía hay hombres de Dios que están hablando palabra de Dios con autoridad. Todavía el Espíritu Santo nos sigue hablando y trata fuertemente con nosotros, porque todavía hay un remanente sobre la faz de la tierra. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Todavía hay gente que quiere celebrar la Pascua, pero metámonos de nuevo al texto. El restaurador comienza erradicando el pecado de la nación. ¿Por qué? Porque había pecado en la nación. Vaya conmigo al versículo 3. A los 8 años, tenía 16 años, mira, era un teenager, 16. 16 años tenía Josías. Cuando dice, siendo aún muchacho, dice, así dice el texto. Pero ahora los muchachos, hermano. Ahora los muchachos están bien busy. There's no time. Porque el mundo en el que ellos crecieron y nacieron is going too fast. ¿Sí? No tienen tiempo. Todo es instantáneo. ¿Sí? La sopa instantánea. El café instantáneo. Ya todo, text me. Send me the link. Ya, ordenas. Le traen la comida a la puerta de la casa. Porque no hay tiempo para cocinar. Todo en el drive-thru. Starbucks, todo en el drive-thru. Porque no hay tiempo. Sin embargo, este muchacho, siendo el rey, a la edad de 16 años, mire lo que dice, siendo muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre.
Y a los 12 años de su reinado, cuando ya tenía 20 años, 12 años ya en el palacio, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Y me llamó, el Señor me daba un rema cuando estudiaba esta palabra. Judá es símbolo de alabanza. Cristo vino de la tribu de Judá. Judá era la tribu que cuando marchaban en el desierto iba al frente, la bandera de Judá. Ellos iban al frente de la marcha, porque Judá significa alabanza. Y Jerusalén, Salem, viene de Shalom, ciudad de paz. Entonces, las dos ciudades importantísimas. De hecho, a David, antes de llegar al palacio, lo metió el Señor a una cueva llamada la cueva de Adulam, donde formó a sus valientes. Pero después fue instruido para salir a la región de Judá, antes de ser traído a Jerusalén. Los dos lugares son importantísimos en la vida de Israel. Y este hombre comienza por purificar, por limpiar a Judá. No sé si está entendiendo lo que el Espíritu de Dios quiere hablar. Porque muchas veces se necesita comenzar por limpiar la casa. Y hay que buscar las grietas. Y usted sabe dónde están esas grietas. Yo sé dónde están mis grietas. Y aunque no diga amén y le cueste decir amén, mejor diga ay, ay, ay. Pero uno sabe dónde están las grietas. Pablo tenía un aguijón. No sé si alguna vez ha pensado en eso. Pero el aguijón era un mensajero de Satanás. Y uno se queda, yo me quedo así. ¿Cómo es posible? Dice Pablo, por causa de las muchas revelaciones, por causa de tanta revelación que tengo. Porque yo conozco a un hombre, no sé si en este cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado al paraíso, al tercer cielo. Y allá oyó cosas y vio cosas que oído no ha escuchado ni ojos han visto. Pero para que no se ande creyendo, para que no me ande creyendo por la magnitud de esas revelaciones, se me puso un aguijón, una grieta. Porque aguijón es como una aguja. Dura cosa, le dijo cuando le llamó el Señor, dar coces contra el aguijón. Como diciendo darle patadas a un alambre de púas, de estrellas. Porque Pablo se estaba haciendo daño, persiguiendo a la iglesia. Y Pablo dice, por lo cual le rogué al Padre 3 veces que se me fuese quitado. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. ¿Sí? Y si usted lee con cuidado el texto, dice que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y hasta el día de hoy los teólogos se debaten cuál era el aguijón de Pablo. Pregúntese y estudie el asunto. Pero Pablo también tenía su aguijón, tenía su lucha. Y todos, hermanos, en un momento tenemos ciertas áreas con las cuales luchamos todavía, después de muchos años. Pero hay que buscarlas, hay que identificarlas. Y hay que rogarle a Dios, Señor, limpia mi casa. Espíritu de Dios, repara esa grieta. Espíritu Santo, ayúdame a lidiar con esta grieta, porque cada vez que la volteo a ver, se está abriendo más. Y Josías comienza limpiando Judá, símbolo de alabanza. A veces se necesita una restauración en la alabanza.
También Jerusalén simboliza paz, ciudad de paz. Porque lo decía yo ayer, de momento hablamos maravillas y nos creemos muy espirituales, pero no estamos en paz con nuestros hermanos. Todavía hay pendientes por ahí. No queremos arreglarlos y no estamos en paz. Y de momento Jerusalén necesita ser limpiada también. Y limpia Judá y limpia Jerusalén de los lugares altos. ¿Sabe lo que es un lugar alto? Son altares. Porque Israel tenía imágenes de acera, tenía esculturas, tenía imágenes fundidas. Y lo que hace Josías, versículo 4, derribaron delante de él los altares de los Baales, porque adoraban a Baal. Hizo pedazos las imágenes del sol. Pudiéramos adquirir un tema esta noche, ¿verdad? ¿Qué metes en casa? Porque sabía usted que a veces metemos, discúlpeme la frase que voy a usar, metemos tonteras a nuestra casa. Y le gustó el cuadrito a la hermana. Y le gustó el adornito y lo fue a comprar a una segunda. Y por ahí se trajo su negrito, ¿verdad? Su monito y lo puso ahí en el baño. Y no sabe que quizás ese monito es usado en la hechicería o en la brujería. O es un ídolo. O a veces colocamos cosas o traemos cosas que ni sabemos su significado. Pues sería tema para otra ocasión. Pero hay que limpiar la casa. Pero a veces hay altares espirituales que por ahí hemos hecho. Ahí le va a costar decir amén, pero ya le dije cómo diga, ¿verdad? Ya no diga amén, diga ay. Porque a veces creamos altares. ¿Sabe que hay grandes organizaciones eclesiásticas que al fundador, al líder lo tienen en un pedestal? Y es su ídolo, es su altar. Y sin darnos cuenta hemos hecho un ídolo al líder. De momento podemos hacer un ídolo a un nieto, a una nieta. De momento podemos hacer un ídolo de un hijo. Mi niño, dice, ya tiene 40 años, ¿verdad? Mi niño. Venga, mi niño, le voy a hacer sus frijolitos así como a usted le gustan. Y ya tiene casi 50 años todavía, o ya tiene 50 años, está solterón, pero para la mamá sigue siendo su niño. A veces, ¿sabes? El carro se puede volver tu altar. A la iglesia no vienes, pero pasas todo el día limpiándolo. ¿Qué más se pudiera volver un altar? Ayúdenme. ¿Qué más se puede volver un altar? El trabajo, gracias. Ayúdenme a predicar. Trabajo. Tu ídolo. Hoy no puedo, hermanos. I'm busy. La iglesia busy. Vamos a cambiar nombre, la iglesia busy. Mucho trabajo. Estamos bien ocupados, bien entretenidos. Vivimos en el mundo de las distracciones. Hermano, hay videos para reírnos. Hay videos para llorar. Hay videos para instruirnos. Hay videos para crecimiento. Hay tanta distracción en el mundo de la tecnología. Las compañías de cable se han enriquecido. Ahora la computadora, en lo oscuro de tu cuarto, ahí puedes encender la computadora. Y sabe que hay hombres y mujeres que son esclavas de la pornografía. Esclavos de la pornografía. Que visitan sitios prohibidos. Porque la iglesia ha perdido su identidad. Y de momento, aunque quizás ya salimos de la iglesia católica, ya no tienes una imagen, un ídolo, porque los ídolos no tienen poder, dice el Salmo 115. Pero tenemos otros ídolos
que hemos hecho. Y para ser agente de cambio y para ser un restaurador, necesitamos comenzar limpiando. Y cuando estaban limpiando y derribando altares y derribando las imágenes de acera, esculturas fundidas y todo lo que estaban desmenuzando y esparciendo el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. O sea, mandó a matar los falsos sacerdotes de esos dioses. Y limpió, concluye el versículo 5. Judá y Jerusalén necesitan ser restauradas. La alabanza necesita ser restaurada. Jerusalén, nuestra paz necesita ser restaurada. Y mire lo que sigue diciendo. Lo mismo hizo con las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Y los lugares asolados de alrededor. Y cuando hubieron derribado los altares, las imágenes, a sus 18 años de reinado, ya era un hombre de 26 años, comienza la reforma administrativa, la reforma de mayordomía. Y yo escribí algo interesante aquí en mis notas. Josías, cuando empieza la reforma y comienza a restaurar, a traer cambios, porque el templo estaba abandonado con grietas. Cuando él limpia la casa, empieza a buscar a otros agentes de cambio, que quizás nombres que usted nunca había escuchado. Y forma un equipo de las personas correctas. Y ahí aparece un Safán, que era un escriba, uno de los que escribían los pergaminos. Se busca un tal Masías, que era gobernador quizás de ahí de Jerusalén. Llama a un Joa, usted quizás nunca había oído esos nombres, que era un canciller, es un empleado del gobierno, que cuando habían guerras con otros países, con otros vecinos, eran los que trataban de hacer los arreglos de paz. Involucra gente con un solo objetivo: reparar la casa de Jehová su Dios. Y me llama también la atención, a pesar de ser el rey, busca ayuda espiritual. Porque aquí hay un principio bien poderoso. Oiga esto, líderes. Muchas veces los líderes necesitamos asociarnos con otros líderes para no estar solos. Muchas veces nosotros los pastores necesitamos, porque mire, hay algo bien irónico en esto, voy a decir irónico, ¿verdad? Porque que da risa. Porque el sanador, el que está ministrando la palabra sanadora, muchas veces necesita sanidad. Muchas veces, hermano, uno puede estar ministrando. He tenido la oportunidad de ministrar hasta en 3 cultos en la mañana, en la misma mañana. Un culto a las 8, uno a las 10 y el otro a las 12 del mediodía. Y uno le habla a cantidades de gente. Aún hoy con la pandemia, me invitaron a un aniversario en la iglesia central, Manantial de Amor. Y había un aproximado quizás de 200, 300 personas en cada culto. Y en el segundo lo hacen en inglés y me ponen por ahí un traductor. ¿Cómo sufren los traductores conmigo? Porque voy muy a la carrera y no los dejo hablar. Y qué irónico que después que le ministra palabra, que ora por los enfermos, uno puede llegar en la tarde todo agotado a su cuarto y uno no tiene con quién hablar. Yo le estoy hablando realidad de la vida de un pastor. A veces el pastor no tiene nadie con quien hablar. A veces no tiene a nadie a quien contarle sus asuntos personales, sus asuntos íntimos. Y muchas veces necesitamos ayuda espiritual. Necesitamos un amigo, otro ministro con quien hablar nuestros asuntos. Y me llama la atención que Josías, siendo el rey, se va con el sumo sacerdote. Y dice: Hilcia, te necesito, porque estamos en una reforma.
Estamos restaurando. La ciudad de Judá ha sido limpia. La ciudad de Jerusalén ha sido limpia. El templo se necesita reparar. Hay plata, pero yo no sé cómo hacerle. Y tú sí sabes, porque él era un levita y sabían lo que hacían para reparar el templo. Y busca ayuda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Necesito ayuda. Dígase a usted mismo, necesito ayuda. O hágale ay, ay, ay. Porque a veces necesitamos ayuda. A mí me ha tocado en algún momento, mire, hoy con esta situación que yo le testifiqué, yo a veces agarraba una mascotita que tenemos, perrito, Teddy, y me voy a caminarlo así, around the block. Y ahí voy hablando con el Señor, y ahí va uno hablando. A veces la gente pensará, este señor va loco. Usted ahí va hablando solo. Pero a veces necesitas ventilar tus asuntos. Y ahí en esas calles, si fuesen testigos, he derramado mis lágrimas, intercediendo por mi esposa, hablando como loco, pidiéndole a gritos a Dios que no me quites a mi esposa. Y algunas veces he deseado a gritos y tengo amigos a quien llamarle, a quien enviarle un texto, a quien enviarle un email para de momento hablar mis asuntos. Y acá en el pasaje me doy cuenta que Hilcias, el sumo sacerdote, se vuelve el líder para empezar a manejar el dinero, y pudiera ser otro tema para otra ocasión, porque esto está muy amplio, para hacer una buena mayordomía del dinero. Y usted ya empieza a encontrar que el dinero se le da a los que hacían la obra. Porque el tema del dinero también en las iglesias es una caja de Pandora. Porque hay gente que piensa que por lo que dan, ¿verdad? Por el diezmo hay que brindarles pleitesía. O hay gente que piensa, ¿verdad?, que si el pastor maneja un buen carro es que porque su diezmo. Y a veces no es así. Porque la obra tiene gastos. Y muchas veces el pastor, el ministro tiene que poner de su bolsa para cubrir el presupuesto de la iglesia. Pero como por culpa de otros, porque sí los hay mercaderes del evangelio, hay ladrones, y por culpa de ellos le ponen una etiqueta a todos. Por cierto, le voy a hacer reír con esto que le voy a platicar. Se le estaba ahogando a la hermana, a la niña, porque se tragó una moneda. Y le dice a alguien, llama al pastor. Pero la hermana pensó que para que orara, ¿verdad? Porque la niña se estaba poniendo ya hasta moradita, que se estaba ahogando por la moneda. Llama al pastor, le dicen. Ellos son buenos para sacar dinero, dice. Porque ese es el concepto desafortunado que tienen muchos. Pero yo quiero decirle, hay un remanente de hombres de Dios que no son buenos para sacar dinero, sino que con sabiduría de Dios administran los bienes del reino de Dios. Porque un día le vamos a dar cuentas a Dios. Porque cuando aparezca el pastor de los pastores, nos va a llamar a cuentas. Pero hay gente que tiene ese concepto, ¿verdad? Pero le vuelvo a decir lo mismo, porque hay ladrones. Porque hay unos que han tomado ventaja, y a veces yo lo he enseñado mucho, ponen al del piano, ¿verdad?, la pianista o al pianista, tócame algo suavecito en lo que yo pido la ofrenda. Y empiezan, siento por el Espíritu de Dios que aquí hay 10 que tienen una semilla de $1,000, y así le recogen $10,000. Y con un mensaje
yo le llamo seducción espiritual. Por cierto, estoy queriendo escribir un material sobre eso. Porque hoy en día se mueve mucha seducción espiritual en los cultos. Y la gente cae. Y llegó aquel mercader y se levanta la hermana y quizás le costó ahorrarle hoy durante la pandemia. Quizás era el último estímulo que le dio Biden. Pero lo trajo. Sí, lo trajo, aunque verdad nos va a tocar devolverlo. De hecho, ya lo estamos devolviendo en la inflación. Sí, y viene más. Porque el Espíritu dice claramente que los tiempos que estamos viviendo son proféticos. Y viene más. Y esto pudiera ser algo para meternos a una conferencia de mayordomía, porque hay quienes no saben administrar lo que Dios pone en nuestras manos. Pero ellos sí ponían el dinero en la gente que estaba haciendo la obra. Usted lo leyó conmigo. O sea, en otras palabras, el gran reformista Josías supo buscar las personas correctas. Y le ponían el dinero y ahí usted va a encontrar nombres como carpinteros, canteros, que se encargaban de las piedras que se iban a necesitar, porque la casa necesitaba una restauración total. Pero a veces no es restauración total, ¿verdad? Sino recaudación total. Que a veces hasta 3 ofrendas se piden en el culto. Pero lo que necesitamos es una restauración total. Y usted, oye, ahí empieza a leer de carpinteros, canteros, mayordomos en la casa de Dios para reparar las grietas. Y dice el versículo 12, vaya conmigo al versículo 12, dice, y estos hombres, me encanta esto, procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos. Y ahí aparecen otros nombres que quizás usted tampoco los había oído. Aparece un Jaat. Por favor, no le ponga esos nombres a sus hijos. Abdías, Zacarías. ¿Cómo te llamas? Mesulam, dice. ¿Y por qué te llamas Mesulam? Es que estaba en la Biblia, dice el niño. Pobrecito niño, ¿verdad? Lo arruinó. Porque hay papás que al libro de Crónicas se van a buscar los nombres a los hijos. Es que es bíblico, hermano. Bien espiritual, ¿verdad? Pero estos son nombres hebreos, hermano. Y nuestros nombres son salvadoreños. ¿Verdad? Mexicanos, ¿verdad? Entonces, guatemaltecos, ¿verdad? De algún país en Latinoamérica. Y el nombre más común, José, Pedro, Juan, Ignacio. También allá nos arruinan, allá el calendario miraban, el almanaque. ¿Cómo te llamas? Porfirio, dice. Y nos ponían unos nombres bien horribles, ¿no? Pero regresemos al texto. Allá aparece ese equipo de trabajo. Jaat y Abdían eran descendientes de Merar, de los hijos de Aarón. Eran llamados meraritas. Allá aparece un Zacarías, un Mesulán, que eran coatitas, descendientes de Coat. Pero dice el texto, oiga lo que dice, para que activasen la obra. Si esa palabra usted la pudiera subrayar, yo le aconsejo, subraye, pásale una marquita ahí. Estos hombres, estos que le acabo de mencionar, Mesulán, de los hijos de Coat, para que activasen. ¿Sabe lo que es activar? Es encender. Es provocar un avivamiento. Activar es despertar algo que estaba como la del drama, dormida. Hermano, porque hay gente que aún se duerme en el culto. Sí, dejando por un lado el drama. Se duermen. Y ahí están llamándolo a uno.
Y uno, hermano, espérese, no puedo ir donde usted. Ahí le llamo. Se duermen. Porque mucha obra está desactiva. Si tiene claro, activar la obra. Aviva el fuego, le dice Pablo a Timoteo, que está en ti, por la imposición de mis manos. Pablo sabía que en Timoteo había algo, que había un potencial, pero de momento ese algo, ese potencial, se duerme. Contristamos al Espíritu de Dios y ya no queremos. De hecho, hermanos, le llega a todo mundo. El pastor no quería ir el domingo a la iglesia, le decía a la mamá, vamos hijo a la iglesia. No, hoy no quiero ir, acuérdate, tú eres el pastor. Quería ir. Porque llega el desánimo. Alguien decía, la pandemia, ¿verdad? Esta noche decía, la pandemia dejó a muchos en casa. Pero ¿sabe? La pandemia lo que también mostró es de qué cuero estamos hechos. La pandemia mostró quién es quién. La pandemia trajo a evidencia lo que es el remanente de Dios. Sí, porque gloria a Dios, porque miles de iglesias han regresado a su actividad y se han activado. Y hermanos, nosotros quizás aquí en este auditorio estemos 30 personas. Quizás si nos va bien y nos llega toda la asistencia, quizás estemos 80 personas. Y de hecho el 90% de ustedes con su mascarilla. Vaya a los eventos vea el caso allá en Texas, donde murieron en esa estampida de personas. ¿Cuántas personas cree que habían en ese concierto de música rap? Miles. Vaya, me decía una amiga, Francia, me regalaron un ticket, voy a ir a ver los playoffs, Dodger Stadium. Estaban jugando con los Giants de San Francisco. Y le digo, a la iglesia no ha llegado. Y en la iglesia, los que estamos, quizás seamos 40, 50 personas. Y ahí habían, sí, me dice, tenés razón, 55,000 habíamos, me dice. Sí. Pero me estoy cuidando de la pandemia. Y así hay muchos creyentes. Porque trajo a prueba realmente lo que somos. Concluyo yo en esta, porque queremos irnos temprano. Porque no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? El día sábado. Vamos a ir temprano. Pero allá aparecieron. Y me llama la atención esto, ahí mismo en el versículo 12, y vamos a meternos al versículo 13. Dice que estos fueron llamados para que activasen la obra y de los levitas, me gusta esto, todos los entendidos en instrumentos de música. Usted pensó que solo aparecían ahí carpinteros y canteros, que eran los que rompían piedra, porque en la iglesia hay ese tipo de gente. Hay gente que rompe piedra. De hecho, por si usted no lo sabía, dicen que cada vez, pastor, que nos paramos aquí en el púlpito es como que fuesen 8 horas de romper piedra, por todo el desgaste emocional que hay. Y de hecho, muchas veces una conferencia, una predicación que quizás nos tome 1 hora, puede tomar entre 15 a 20 horas de preparación. Y hay un desgaste emocional. Y en la obra del Señor, los que activan la obra, los que trabajan para la obra, iglesia, gente preciosa como ustedes, que lo dan todo para Dios, que dejan sus quehaceres y a pesar del clima, son fieles a la obra en este lugar. Estamos haciendo la obra que hacían los canteros, los que rompían piedra,
los carpinteros. Pero allá aparecen levitas que eran entendidos en instrumentos. Así dice el texto. Quiero volverlo a leer conmigo, versículo 12 para terminar. Dice, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. O sea que ahí llegaron también a reparar la casa. Los que tocaban el arpa, los que tocaban los instrumentos de cuerdas, el salterio, los trompetistas que sonaban el chofal, ahí estaban. Pero me encanta esa frase, entendidos en instrumentos. ¿Sabes qué eso me enseña a mí? Que gloria a Dios, ¿verdad? Por el ministerio de alabanza de cada iglesia. Porque ellos también apartan un tiempo para el Señor. Tienen su día de práctica. Dejan sus estudios, dejan su quehacer. Y no solamente, muchas veces tomamos en cuenta quizás solo los que vienen y se paran acá y tocan un instrumento y qué hermoso se oye la alabanza. Pero también detrás de ellos hay alguien en el audio, en el sonido, asegurándose que todo suene bien. También hay algo en el multimedia, asegurándose que tengamos la mejor proyección, porque es parte de nuestra presentación. ¿Sí está conmigo? Porque la gente dice, a mí me encanta ir ahí a la iglesia, porque ahí calidad, y se proyectan las alabanzas, ya no necesitamos un himnario. Calidad, porque ahí el sonido está regulado, no es ruido el que hacen. Calidad, porque cantan los cantos con entendimiento. Porque sabe, cuando se canta un canto, se necesita cantar con inteligencia, sintiendo lo que estamos cantando. Pero imagínese usted un cantor diciendo, ¿verdad? Cantando, un canto, vamos a decir, el Señor es mi rey, mi todo, y usted está, Señor es mi rey, con una cara así, ¿verdad? ¿Verdad que no? Si usted va a decir, el Señor es mi rey, mi todo, ¿verdad? Que usted siente lo que canta y lo expresa. Pero si usted dice, Señor es mi rey, mi todo, ¿qué cree que vamos a pensar los que estamos allá abajo? Dice, la hermana está empruebada. La hermana está afligida. No volteé a ver a nadie hoy mientras ustedes cantaban, ¿no? Pero yo le estoy dando ejemplos porque pasa. No exteriorizamos. O ahí les voy más. Qué triste es que usted cante acá o acá sea la persona más expresiva, que hasta casi se derrite adorando a Dios, pero allá abajo no saluda a nadie. ¿Verdad que es un contraste? Pero qué bueno, hermanos, cuando las personas adoran a Dios aquí, bendicen a Dios aquí, se preparan, ensayan, tienen los cantos, ya todo está bien coordinado. Y cuando bajan, ¿verdad? Saludan a todo mundo y son amigas porque son gente de altar. Entonces, eso es lo que yo aprendo acá. Y concluyo porque yo quiero ya terminar. Versículo 13, nos ponemos de pie si gusta. Concluyo con esto. También velaban sobre los cargadores. O sea, había gente que llevaba carga. Los mayordomos de los que se ocupaban en cualquier, me gusta ese cualquier clase de obra. De los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y no piense que es Memo Ochoa. No me diga, no se haga que sí sabe quién es Memo Ochoa. Por cierto, le metieron 2. No, 4. En la misma semana. No, cuando habla de portero es la gente que se ponía en la puerta. Y no era una puerta. El templo tenía muchas puertas. Y hermanos,
leyó usted también la palabra cargadores. ¿Qué cargaban? Porque la obra estaba siendo restaurada. Hermano, detrás del escenario hay gente cambiándole pañales a los niños de la sala cuna. Detrás de nuestros eventos hay gente que desde el día viernes andan en la marqueta comprando lo que se va a preparar para el talento que se va a hacer el día domingo. La venta de pupusas, porque hay que recaudar fondos. Y muchas veces a esos cargadores, a esa gente que no la vemos aquí al frente, no la reconocemos, no les honramos. Gente que está detrás del escenario, las maestras de los niños en la escuela dominical. Hay muchos porteros. Gente que está no solo allá en la parte de atrás, de allá tenemos a nuestro hermano que está como portero allá. Pero muchas veces cuando está la lluvia, en algunas congregaciones tienen gente con paraguas ayudando a los viejitos. No voltee a ver a nadie. Para llevarlo del carro a la entrada del templo. O muchas veces en aquellos calores allá en California, casi a 100 grados, pero allá están los hermanos. Y no les tocó entrar al culto. Y sabe, nuestros servidores, por ejemplo, yo le voy a hablar de lo que yo conozco, donde estuve por casi 14 años, en Manantial de Amor, Los Ángeles, le llaman guardas, el ministerio de guardas, que son casi 100 ellos. Y ellos llegan a las 6 de la mañana, porque ahí les sirven un desayuno y tienen un devocional, porque ellos saben de que quizás no les va a tocar una posición dentro del santuario, y quizás van a estar en los parqueos, quizás va a estar alguien manejando el charol para ir a traer a la gente al otro parqueo. Y llegan a las 6 de la mañana para lograr desayunar y a las 7 tienen su devocional. Porque a las 8 de la mañana comienza el primer culto. Y hoy durante la pandemia los cultos al aire libre en el parqueo, jalando sillas, desinfectando sillas y haciendo una labor desde las 6 de la mañana muchas veces hasta las 4 de la tarde. Y si el líder les dice, los necesito a todos para una reunión de planeamiento, de las 2 a las 4 ellos se quedan. Y son gente que usted quizás no los conoce por nombre. Hoy usted leyó conmigo este capítulo y encontró ahí una cantidad de nombres: Safán, Masías, Joa, Jaat, Abdías, Zacarías. Quizás ni se los memorice y ni sepa quiénes eran. Pero eran agentes de cambio que colaboraron con el gran restaurador llamado Josías. Y Dios va a llamar gente y va a asociarnos con gente que quieren traer tiempos de restauración para nuestras congregaciones. Dios les bendiga. Amén. Yo dejo el tiempo a nuestro pastor para que con él estemos siendo